Amigos de Purito Perú, hoy día llegamos hasta Lima Norte para encontrarnos una gran amiga que llega desde de la bella ciudad de Huánuco. Amelia, bienvenida a Purito Perú. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Después de muchos Oye, años. de verdad, de años y de tiempo. La última vez que nos vimos fue con una pachamanca de por medio, creo que estabas cantando por acá, y ya desde ahí no te has dejado ver. Ay, sí, de igual manera también, hace años. ¿Ah? Oye, ñaña, pero en todo este tiempo has hecho también mucha obra musical. Has estado trabajando, lanzando primicias, recorriendo el Perú. Sé que has estado viajando cada vez por diferentes lugares. Mayormente a provincias, porque pocas veces estuve acá en Lima. En provincia, por ejemplo, ¿por qué parte estamos chambeando más seguido? Por Uchiza, Ya, Tingo Tocache. María, Pues Tocache. cerca de mi tierra, yo soy de Pucallpa, pues. Claro que sí. ¿Tú nacías de Pucallpa todavía? No conozco Pucallpa. Y en todas estas presentaciones que has estado realizando, ¿qué temita, por ejemplo, es el que no puedes tú dejar de cantar? Si no, te cae tu cocacho, como dicen. Vuelve, amor mío. Que suena, vea, un pedacito, el corito tal vez. Vamos a cantar este. Vuelve, amor mío. A todos los amigos de Purito Perú, ¿ah? Vuelve, amor mío, que estoy llorando por tu querer. Vuelve, amor mío, que tus besos, tus caricias hoy me falta. Que tus besos, tus caricias hoy me falta. Escucho la letra, hermosa voz, pero quiero saber, hurgar un poquito dentro de su corazón. Falta cariño en ese corazón. Hoy me falta, dice. Tus besos, tus caricias. Será por eso, ¿no? Oye, ese corazón tiene dueño, ya usted. Ya tiene dueño, pues. ¿Cuántos son? Todo el público que se presenta en cada Todo el show. público. Estoy bien casada. Casada con el público. ¿De qué parte de Huánuco exactamente eres? Soy de la provincia del Marañón, Huacrachuco, Ya. Huánuco. Mi tierra linda, que queda muy lejos, 18 horas de acá. Oye, sí, en carro es bravo. Pero ahora también la facilidad que podemos viajar a Tingo en avión y ya de ahí está más cerca, ¿no? No, mío queda por otro lado. Por otro antes lado. O sea, está más para acá que para allá. Huacrachuco colinda entre La Libertad, Huánuco y Ancash. Wow, entonces estamos hablando del otro extremo, ¿no? Claro. Donde está, pues, donde hay una zona cálido como zona frío también. Ujú. Entonces estamos hablando de un lugar bonito, ¿no? Los que comparten los dos climas son bacanes. Claro, así Como el es. mismo Huánuco, ¿no? Como mismo Huánuco. ¿Qué recuerdo de tu niñez allí en Huánuco, por ejemplo? Uy, muchos recuerdos desde que era niña. ¿Y cuándo empezaste en la música? ¿Y en el colegio quizás? Desde muy niña en el colegio. ¿Te acuerdas de repente de En el algún concurso? colegio hice mis primeros pininos, como puedo decir, en las actuaciones. Como siempre, pues en cada entrevista digo, ¿no? Siempre cuento lo que es. En las actuaciones, en el colegio, en los concursos cuando había, siempre participaba. ¿Y te acuerdas, por ejemplo, en el colegio qué temitas de repente cantabas de niñita? Era canciones de China María, en eso entonces me gustaba. Desde muy niña escuchaba China María, Alicia Delgado. ¿Y entre tus favoritos quiénes están, por ejemplo? Ahorita, Alicia Delgado siempre. Para toda la vida, nuestra Licha, Siempre. ¿no? Porque ella pues lo interpreta con mucho estilo, Sentimiento con único, sentimiento único. Y es conmovedor en sus mensajes cuando ella interpreta. Amelia, estás próxima ya a celebrar, como dicen, tu quinceañero, ¿no? ¿Tú has tenido quinceañero de real, de 15 añitos o no? Real, así de festejarlo no. Entonces, mira, va a ser propicia la oportunidad para celebrar tus 15 años de vida artística, pero al mismo tiempo hacernos una idea que estás celebrando tus 15 años también de chibola, pues cuando vas a bajar de repente de la escalerita. De la escalerita, a ver, vamos a ver, pues, pero ahí vamos, a ver, vamos a coordinar todas esas cosas. Cuéntanos un poquito de esta celebración, cuándo va a ser, dónde. Eso se va a realizar el 28 de septiembre en el local San Pedro, que queda, que queda al costado del Grifo San Pedro también, en toda la Panamericana Norte, frente a la Escuela de Policía. Escuela de Policía. Esto va a ser el 28 de septiembre. 28 de septiembre. ¿Y ya tenemos confirmado de repente algunos artistas o Sí, estás todavía? Ya están confirmados. Confirmados sino y sacramentados. Claro. A ver, ¿con quiénes estamos, por ejemplo? Con mi paisano, el Osito Barney, Lo máximo. con John Rufino, El el cantante serruchero, fino. le dicen. El cantante más fino por el recontra serrucherazo. Así es, con John Rufino.
También con mi paisana Esvilda Ávila. Ah, es Vila, también otra gran voz que ha lanzado nuestro guánugo querido, ¿no? Así es. Y con muchos más. Me imagino que ese día también va a haber algo de comida de la tierra. Sí, variedad de platos típicos, pachamanca, el cuy, trucha, Oye, chicharrón, tienes que hacerte un locrito guanuqueño. un locrito. Voy a llevar especialmente para ti. Tienes que Allá. estar ahí presente. Nos vamos anotando desde ahora. Me voy a eso de las 12, 12 y media más o menos. Me imagino que ya estará abierta la puerta. Claro, por supuesto. A esa hora ya debe estar ya listo ya. Listo y preparado para recibir a todos los amigos de nuestra Amelia Espinosa, nuestra estrellita del Marañón, que se prepara pues para celebrar por todo lo alto este 15º aniversario en las instalaciones del local San Pedro. frente al hospital no, a la escuela de policía. ¿A dónde te estás Oye, yendo? no, pero mira, ve, al hospital vamos a ir después de la guaja que nos vamos a dar ese día. Ah, ya. Claro, pues, me estoy adelantando. Mira, imagínate ese día reunidos, Rocío Guamán, Ajá. Ever Durán, Tania Paza, ya te inventas una cantina vacía. Subes al escenario, te caes de ahí y te vas de frente al hospital. Si Por es, que, eso me dice. si es que no nos detienen en la escuela de la policía. Eso, ¿no? Vamos con música, ¿te parece? Vamos con la música. ¿Qué temita quieres presentar hoy en Purito? Cantinera. Atención, Rocío Guamán. Atención, Tania Paza. Atención, Marlene Cubas. Esta canción es para ustedes tres, Cantinera.